Muy buenos Muy buenos días a días a todo el todo el equipo equipo. del gobierno de la mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. El contrato de alquiler firmado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación ha dado lugar a un debate sobre las ventajas y desventajas de comprar o alquilar locales de oficina por parte del Estado, es decir, oficinas públicas. En el caso de que el Estado decidiese comprar, hay que tomar en cuenta de que hay que buscar ya sea al contado o un préstamo para adquirir el inmueble. Es decir, que dada la restricción presupuestaria, si hay un déficit, eso significa que el gobierno tendría que tomar un préstamo. Y un préstamo significa recursos que lo va a tener que pagar el contribuyente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer un préstamo para adquirir o construir un edificio. Eso significa que el contribuyente va a tener que sacar de su bolsillo recursos que va a utilizarse para amortizar esa deuda o para pagar los intereses. O si lo quiere comprar al contado, pues para pagar de golpe y porrazo ese edificio. Ahora bien, ¿eso qué significa? Eso significa que los recursos del contribuyente van a trasladarse al Estado. El Estado adquiere un inmueble, ya sea, vuelvo y repito, al contado o con un préstamo, pero lo adquiere y se queda con la propiedad. Eso significa que los recursos del contribuyente pasan a ser ya recursos directamente del Estado y punto. Hay una transferencia clara de recursos, de riqueza del contribuyente al Estado que se queda con un activo. Ahora, vámonos al otro caso. En el caso, por ejemplo, de que se decida alquilar un inmueble, pero ese inmueble sea perteneciente a un fondo de inversión inmobiliario, como existe desde los años 60 en los Estados Unidos, o también existe en Europa y en Asia, en cualquier parte del mundo usted encuentra ese tipo de fondos de inversión inmobiliario, que son fondos que adquieren edificios, adquieren un conjunto de activos inmobiliarios y luego lo alquilan. ¿Para qué? Para que ese alquiler le genere un retorno a los que han invertido en ese fondo. ¿Quiénes por lo general invierten en ese fondo? En ese fondo de inversión inmobiliaria a nivel global invierten los ahorristas. ¿Y cuáles ahorristas? Bueno, ahorristas institucionales, que son, por ejemplo, los que manejan los ahorros de fondos de pensiones, de maestros, fondos de pensiones de bomberos, fondos de pensiones en general de la población. En el caso de la República Dominicana, ¿quién maneja los fondos de pensiones acumulados de los trabajadores dominicanos? La administradora de fondos de pensiones. Es decir, usted puede tener un fondo de inversión inmobiliaria creado por una entidad que es una administradora de fondos de inversión y a su vez recibir los recursos de los contribuyentes, que son ahorristas, a través de la AFP, que se van a invertir en ese fondo. Ese fondo entonces construye o adquiere un inmueble y lo alquila al Estado. Entonces, miren cómo es el flujo ahora de efectivo. El flujo de efectivo pasaría los recursos desde el contribuyente a la AFP. La AFP, que es su cuenta de capitalización individual, su fondo de ahorro para tener pensión en el futuro. Entonces, la AFP invierte en esa administradora de fondo de inversión. La administradora de fondo de inversión crea un fondo inmobiliario que adquiere un inmueble y ese inmueble se alquila al Estado. Es decir, que el Estado le va a pagar un alquiler a esa, digamos, a esa administradora de fondos de inversión y la administradora de fondos de inversión le va a pagar a la AFP y la AFP le va a pagar a la cuenta de capitalización individual. Los recursos que está pagando entonces el contribuyente para que se pueda pagar el alquiler van a ir directamente a la cuenta de capitalización individual, es decir, van a ir directamente a la AFP. Y la AFP le va a poner el dinero a las personas que tienen su dinero en la AFP. Y eso significa que en vez de ir el dinero del contribuyente a quedarse el Estado con una propiedad, el dinero se va a devolver directamente al contribuyente y se va a quedar el contribuyente con la propiedad del inmueble. ¿Por qué? Porque la propiedad del inmueble es de ¿quién? De la AFP, que adquirió cuotas de participación en ese fondo de inversión inmobiliaria, que es la propietaria o el propietario de ese edificio. Entonces, miren ahí la diferencia. Usted quiere que cuando su aporte de forma de impuesto usted lo realice, los recursos vayan al Estado y el Estado se quede con un activo, o usted quiere que cuando usted aporte recursos para pagar, por ejemplo, un alquiler, esos recursos se devuelvan otra vez a un fondo que usted es parte de ese fondo a través de sus cuentas
que usted tiene, su dinero que usted tiene guardado en las AFP, y usted de esa forma tiene un retorno que viene directamente de una actividad productiva que es el alquiler de ese inmueble al Estado, y usted recibe no solamente el retorno, sino que se queda con el inmueble. ¿Qué usted prefiere? Ese es el gran punto que hay que poner aquí. El modelo donde usted transfiere recursos al Estado y él se queda con un inmueble, o el modelo donde usted transfiere recursos al Estado y esos recursos es para pagar un alquiler, y ese alquiler es un retorno que se le devuelve a usted a su cuenta de capitalización individual, y además usted se queda con la propiedad del activo. Entonces, vamos ahora con ese marco analítico, vamos a analizar entonces lo que sería el caso del alquiler de la OCTI, pero puede ser cualquier otro alquiler que usted quiera, cualquier otro alquiler que dentro de este modelo usted coloque. Es decir, porque puede haber alquileres que se hayan realizado a privados, etcétera. No, yo quiero analizar el concepto del alquiler bajo la OCTIC. Ese alquiler bajo la OCTIC donde se está alquilando a un fondo de inversión que es propietario de ese edificio. Pues bien, estamos hablando de que se alquila un edificio o la parte mayor del edificio que consiste en 3.927 metros cuadrados. 3.927 metros cuadrados que se alquilan en una torre, la Torre Vista 311 en la zona de Bellavista. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. ¿De quién es ese edificio? Ese edificio es de un fondo de inversión cerrado inmobiliario, Reservas 1 se llama, de la administradora de fondos de inversión Reserva, es decir, que es del Estado. El Estado es el que realiza la operación de adquirir el inmueble. Ahora, ¿con qué recurso el Estado hace eso? Hay unos recursos que las AFP tienen bajo su gestión, y en vez de ir, por ejemplo, esos recursos a títulos del Banco Central o títulos de Hacienda o a títulos del sector privado, van y adquieren la AFP cuotas de participación a través de la administradora de fondos de inversión. Las AFP compran cuotas de participación en ese fondo de inversión. El fondo de inversión no solamente tiene ese edificio, que es el edificio que se va a estar alquilándole a la OCTI de Torre Vista 311. No solamente tiene ese edificio, tiene otros edificios. Entre ellos, por ejemplo, tiene el edificio de UNIBE. Es decir, tiene un edificio que está alquilado a la Universidad UNIBE, pero tiene también otros edificios más que también lo tiene alquilado. Es decir, es un fondo rentable que genera un flujo de efectivo, y ese flujo de efectivo se transfiere a las cuentas individuales, es decir, se transfiere al trabajador dominicano. Pues bien, la AFI Reservas, que había creado ese fondo, pues alquila el edificio, lo adquiere, lo alquila el edificio por un periodo de 10 años más, y esto es el tema de la adecuación, 9 meses más que hubo de adecuación porque está terminado, está amueblado, etcétera. Entonces, son en total, para usted hacer el cálculo, 10 años, 120 meses más 9 meses, que es el tema de la adecuación, terminación, etcétera. Entonces, se está alquilando 3.927. Y la gran pregunta que habría que hacer, metros cuadrados, y la gran pregunta es, ¿qué conviene más? ¿Comprar el edificio o hacer la operación de alquiler? Vamos a ver, esto ya, entonces utilizamos herramientas financieras. Vamos a tomar el caso de los 3.900 metros cuadrados. ¿Cuál es el valor de mercado de ese inmueble? ¿Cuánto le hubiese costado al Estado comprarlo ya? 1.043.9 millones de pesos. 1.043.9 millones de pesos es lo que le hubiera costado al Estado comprarlo ahora. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es, bueno, el Estado tiene 1.043.9 millones de pesos para comprar 3.927 metros cuadrados para esas oficinas públicas. Si nos vamos a las finanzas públicas, vemos que hay un déficit de 3% del Producto Interno Bruto. Eso significa que el Estado no tiene recursos para poder destinar a esto, a menos que se endeude. Entonces, vamos a suponer que se endeuda y que se endeuda a una tasa de interés de alrededor del 10%, que es digamos, la tasa de rendimiento más o menos promedio de un título a 10 años emitido por el Ministerio de Hacienda, 10%. Vamos a suponer que se coloque un título de Hacienda de un 10% y se coloca a 10 años. Eso para adquirir los 1.043.9 millones de pesos que se van a utilizar para comprar el inmueble. Pues bien, ¿cuál es el pago de intereses que habría que hacer? Bueno, hay que señalar lo siguiente. Yo tengo que tomar en cuenta, además de ese monto, que sería lo que voy a estar utilizando y que me voy a endeudar, que va a generar ese monto un flujo de pagos de interés y amortización. ¿Cuál sería el monto total de recursos que yo voy a tener que pagar
de intereses y amortización por los 1.043.9 millones de pesos que el Estado tendría que tomar prestado para poder adquirir ese edificio. Tendría que pagar al Estado 1.707.6 millones de pesos. 1.707.6 millones de pesos. Es decir, que si yo sumo todo lo que es el flujo de pagos que el Estado va a tener que hacer y lo tengo ahora y digo cuánto es en total ese flujo de pagos, 1.707.6 millones de pesos. A eso le tengo que añadir también el costo del mantenimiento durante ese periodo, que son 136.8 millones de pesos, y también los 90.3 millones de pesos del costo del seguro. En total, 1.934.7 millones de pesos. 1.934.7 millones de pesos equivale en un periodo de 129 meses, 15 millones de pesos. Guárdenme ese número. 15 millones de pesos equivale al pago mensual que yo tendría que tener correspondiente a ese préstamo y al mantenimiento y al seguro de ese edificio propiedad del Estado. 15 millones de pesos. Ahora, vámonos al caso del alquiler. El alquiler se ha dicho que son 1.440.3 millones de pesos. Eso incluye el ITEVIS. Como yo no lo incluí arriba, tampoco lo voy a incluir aquí. Entonces, 1.440.3 millones de pesos le tengo que restar el monto del ITEVIS, 216.9 millones de pesos. Y le tengo que quitar también a ese alquiler, cuando yo lo desgloso, que hay 2 meses de adelanto. Siempre que usted va a tomar algo de alquiler, usted deposita un par de meses. Entonces, en este caso, 15.7 millones de pesos. Al final me queda 1.207.7 millones de pesos. Eso equivale, si yo lo divido entre 129, a 9.4 millones de pesos al mes. 9.4 millones de pesos es el 0.9% del costo del inmueble. Es decir, que está debajo del 1%, que es lo que regularmente se utiliza como tasa al comparar un valor de inmueble con lo que es el alquiler. Menos de 1%, 0.9%. Ahora bien, vamos a comparar el costo del alquiler por metro cuadrado con la zona. Si yo me voy a la zona y averiguo cuál es el metro cuadrado, me doy cuenta que es lo siguiente. Este alquiler, el precio de arrendamiento por metro cuadrado es $33. $33, si le añado los $5 por metro cuadrado por mantenimiento, eso hace $38 sin ITEVIS, $38 por metro cuadrado. Ahora, esa cantidad, si yo lo comparo con otros, está dentro del rango. Hay más caro, hay ligeramente más económicos, dependiendo el tipo de edificio, pero está dentro del rango, los $38. Ahora, hay que señalar también que esos $38 no es constante. Si yo veo el contrato, me doy cuenta de que hay una parte del contrato que está fija en pesos y hay otra que lo que se mueve en pesos es 2.5% anual. Pero la tasa de depreciación del peso dominicano en los últimos años es de 3% anual. Eso significa que en términos de dólares, los $38 por metro cuadrado van a ir bajando. Van a ir bajando de tal manera que va a bajar a $34.23 en el 10º año. De tal manera que podemos decir lo siguiente en conclusión. La diferencia entre los pagos mensuales que se van a estar realizando si yo tomo un préstamo para adquirir el inmueble es 15 millones menos los algo más de 9 millones de pesos al mes, 9.4 millones de pesos, me generan un ahorro en ese periodo de 727 millones de pesos que el gobierno, el Estado, pudiera utilizar muy bien para invertir en infraestructura económica e infraestructura social. Eso significa, por ejemplo, invertir en carreteras, invertir en caminos vecinales, invertir en presas, invertir en acueductos, invertir en escuelas, invertir en todo aquello que promueva el crecimiento económico potencial de la economía dominicana. Ahora, al final, respecto a la propiedad del inmueble, ¿de quién es finalmente la propiedad? ¿Del Estado o del contribuyente? ¿De quién usted quiere que sea la propiedad que con su dinero en forma de pago de impuestos se está adquiriendo? ¿Usted quiere que quede al final en nombre de un Estado o usted quiere ser parte de la propiedad? Y lo digo esto por lo siguiente. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Usted adquirir un edificio de oficina o usted construir una planta eléctrica, por ejemplo? Y si usted la planta eléctrica, la mayor parte de la electricidad de la República Dominicana, sacando Punta Catalina y sacando lo que es EGI, sacando esas dos generaciones de electricidad, usted tiene que el 70% de la electricidad está en manos del sector privado. Si el 70% de la electricidad está en manos del sector privado bajo unos contratos que equivalen a ser un alquiler y usted está pagando ese alquiler, que es el costo del pago por capacidad, el mantenimiento, el pago de la energía, si usted está pagándole ese dinero
a ese sector eléctrico y no está construyendo todas las plantas porque tiene restricciones presupuestarias, entonces ahí queda todavía más demostrado que es todavía mejor, en vez de usted estar invirtiendo en oficinas públicas, debe estar invirtiendo en lo que se requiere en el país, en aquello que eleve realmente el crecimiento económico potencial. Y de esa forma, si usted invierte, usted va a lograr que la economía crezca más, pero al mismo tiempo que la propiedad, en vez de quedar en manos del Estado, que le da mal mantenimiento, por ejemplo, mejor irse hacia lo que sería un esquema financiero en el cual los recursos que se pagan para usted honrar el alquiler de eso, que es una oficina pública, vayan directamente a ser parte de la cuenta de capitalización individual en forma de retorno. Y si existiera una ganancia de capital por el concepto del inmueble, pues que vaya también a ser propiedad de quién, de el que realmente está por encima del Estado dominicano, que es el pueblo dominicano. Llévatelo, punto.